Ser auténtico. La verdad que cuando uno que tiene una identidad media quebrada, media rota, no puede ser auténtico y se transforma en la copia de alguien más, es donde comienzan los problemas, es donde comienzan las crisis en nuestro interior. ¿Y sabes por qué comienza una crisis? Porque dejas de ser vos mismo y te transformás quizás en lo que quisieras ser. La mayoría conoce que yo tengo un trasfondo de adicciones. Gracias. El viernes tuvimos el primer celebrando la recuperación ahí con el grupo Rescate. Había 70 personas acá. Tremendo. Y yo le decía, hace 19 años, 8 meses y 15 días que estoy limpio. Y eso realmente a ellos los mueve, los motiva. ¿Por qué? Porque ellos están peleando con 3 meses, 2 meses. Y la verdad que cuando yo consumía, me transformaba en la persona que quería ser y no en la persona que realmente era. Entonces, todo el que me conocía quería acercarse a la persona que yo me transformaba y no a la persona que era. Una persona que era rechazada, que generaba rechazo, que generaba, sentimientos feos, que generaba bullying en la gente. Pero cuando estaba drogado ninguno se atrevía a nada. ¿Por qué? Porque me transformaba en alguien que realmente no era. Y que realmente me llevaba a hacer cosas que no están buenas, ¿no? Pero realmente cuando uno comienza a ser auténtico, es donde realmente uno comienza a valorarse y comienza a cobrar valor. Yo no tengo valor por lo que hago, sino que tengo valor por lo que soy. Y eso es tremendo. Yo en mi casa no tengo valor por el dinero que puedo llegar a llevar, por la corrección que hago, por el conocimiento bíblico que tengo, por las expresiones o el tarea. Yo en casa valgo porque soy papá. Y soy el papá que se acerca todos los días a interactuar y a relacionarse con sus hijos y dar lo mejor que tiene. Un corazón, dar lo mejor que tiene. Un Dios que ama. Lo mismo con mi esposa. Y es interesante porque soy auténtico. Y lo auténtico se valora, se aprecia y despierta interés. Cuando vos sos auténtico, la gente quiere estar con vos. ¿Por qué no hay dobleces? Porque sos el mismo en todos lados y no tenés temor de hacerlo. Y es interesante. ¿Por qué? Porque justamente, por lo general, lo que es auténtico es imitado. Nadie va a imitar una marca de ropa, nadie va a imitar una marca trucha, ¿no? Los truchos imitan a los originales, ¿verdad? ¿No? Entonces, si sos original, siempre van a querer imitarte. Y si vos sos original y haces las cosas bien, está bueno que te vean como referente en cuanto a que sos una persona digna de imitar. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué saco que se puso Pablo!, ¿no? Tremendo. Yo todavía no me atrevo a ponerme ese saco, pero si quieren venir, vamos juntos. Eso está bueno. Vamos juntos. Y es interesante porque no solamente lo auténtico, cuando somos auténticos y además únicos, porque Dios dice que sos único e irrepetible, ahí todo se acerba y todo se hace más grande y todo se hace mejor. ¿Por qué? Porque lo que es auténtico y único tiene un valor incalculable. Una obra de arte. ¿Viste las obras de arte? Eso que valen 10, 20 millones. Y para nosotros, para mí, por ahí para vos no. Son todas rayas, son todas cosas así. Que dicen, no, vale 20 millones de dólares este cuadro. ¿Y dónde lo pongo? ¿Arriba de la chimenea? Ni chimenea tengo. ¿Para qué lo quiero? ¿No? Pero es interesante. ¿Por qué vale? Porque es auténtico. Se verifica que lo hizo Picasso, que lo hizo... bueno, algunos de esos que pintan, Miguel Ángel o lo que fuese, y también que es único, no hay otro igual. Lo otro es una réplica. ¿Sabías vos? A mí me gustan los museos. En mi casa tengo un cuadrito con el Museo del Louvre. El Museo del Louvre es el museo de Francia, está bajo tierra porque tiene los cuadros más valiosos del mundo, están en el Museo del Louvre, no del Louvre. Pero ¿sabés qué? Lo que se expone no son los originales. Vos mirás una copia autenticada, esta copia es fiel, te dicen. Pero vos no los mirás porque los verdaderos están bien guardados. Porque mirás si un loco como esos que son extremistas viene con una lata de pintura y los pinta. Y se pierde esa belleza. O los quieren robar. Los tienen bien guardados. Y es interesante. Porque cuando vos y yo conocemos al Señor, nos volvemos en personas únicas y auténticas.
Porque yo delante del Señor no puedo intentar ser alguien que no soy, porque delante del Señor estoy desnudo. Y es interesante, porque Dios nos conoce y Dios nos ama. Y Dios dice que en su palabra que somos buenos en gran manera. Porque dice, cuando miró todo lo creado, a vos y a mí, dijo, esto es bueno en gran manera. Qué lindo, ¿no? Porque es el Señor el que te da el verdadero valor que tenés. A veces la vida te golpea, y te golpea duro, y te hace... Te golpea y te hace besar la lona y a veces no te querés levantar. Te cuesta levantarte, nos levantamos por orgullo, nos levantamos por pasión. Pero qué bueno que es poder entender que el Señor nos levanta porque somos únicos e irrepetibles y somos buenos en gran manera. Eso rompe con todo argumento que el enemigo viene a traer diciéndote que vos no servís para nada, que siempre tomaste malas decisiones, que ahora es tu consecuencia, lo que estás viviendo es consecuencia de tus actos y que vos sos culpable. Cuando Dios nos hace únicos e irrepetibles, cuando Dios justamente allí nos hace invaluables, es porque ya no somos más culpables, sino que somos responsables y asumimos nuestra responsabilidad. La iglesia, vos y yo somos únicos e irrepetibles. La iglesia somos invaluables. No somos cualquier cosa. Yo tenía una tendencia por la cual traía conflicto en mi matrimonio, que yo con tal de que la persona se quede abrazada al Señor, yo quería ser el menos estorbo posible y soportaba y toleraba un montón de quizás cosas que no tenía que tolerar, porque bueno, la iglesia ama, entonces tolera un montón de cosas y realmente eso no servía para nada porque el que se quería ir se iba, ¿no? Maxi, uno de los hermanos que ahora está en Rafael Castillo, tenía un hijo que cuando era chiquito así se enojaba con el padre porque se quería salir a jugar y no lo dejaba. Y Benjamín, por ahí, no, Benja, allá está, decía, allá está Benja viene acá. El que se quiere ir se va, decía de la casa, 3 años tenía, ¿no? Y es una realidad. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que el Espíritu Santo y la obra del Señor tiene que hacer y nos minimizamos. Y con tal de agradar a todo el mundo somos capaces de dejarnos justamente pasar por encima. Y eso no solamente pasa cuando hablamos allí de reino, sino también en los hogares. ¿Cuántas personas que son cristianas y conviven con alguien que no es cristiano, que es su esposo, que es su cónyuge, y con tal de que él no se enoje, no son capaces de decirle que lo que están haciendo está mal, por miedo que se ofendan, porque están esperando que un rayito del cielo caiga y le cambie un piripipí la cabeza y vuelva a la iglesia, sin saber justamente allí, sin que alguien le diga que realmente Dios puede transformar su historia? Pero qué bueno que es poder entender que la iglesia justamente es invaluable, que la iglesia tiene cimientos sólidos justamente y una base inamovible que nos lleva justamente a obtener victorias absolutas. Vos y yo estamos plantados en la tierra como la iglesia de Cristo para poder hacer descender el cielo a la tierra. Y eso es tremendo porque otros no tienen la capacidad. Así como Cristo es el único camino al Padre, otro no tiene la capacidad para que el cielo descienda a la tierra, para que el cielo entre a tu hogar, entre a tus hijos, entre a tu familia, a tu matrimonio, restaure tu corazón, restaure tu vida y puedas seguir avanzando en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, ya te dije, la suegra la dejo de lado, el título de la predicación es Somos lo que somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero hablarte a vos. Hoy quiero hablarte a vos. Vos que estás firme, que estás fuerte, desarrollando tu ministerio. Vos que quizás viniste por primera vez y estás quebrado, estás quebrada. Vos que quizás estás apartado del Señor. O vos que estás tratando de pelear justamente con la espiritualidad porque estás a punto de ser vencido por el mundo. Yo te quiero hablar a vos que sos parte de la iglesia. Sos parte de aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón para caminar diferente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acompáñame a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16, del 13 al 20, vamos a leer, es una historia muy conocida. Dice la palabra, ¿lo tienen? Hoy estoy acelerado, vamos. ¿Lo tienen? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta bendita mañana, Señor, por tu presencia. Dios, te ruego que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, dándonos un consejo para salir de este lugar con una decisión en nuestro corazón. Padre, te pido que tu mano de poder se extienda, Señor, que calles todas las voces, Señor, que vienen a nuestra mente intentando impedir que esta semilla caiga en buena tierra, esas preocupaciones, esos prejuicios, esas situaciones que están atravesando, Señor, mis hermanos, para que la palabra, Señor, haga impacto en el corazón, en la mente y en el espíritu, para que haya transformación genuina. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Muy bien, allí el Señor Jesús justamente indagaban, había muchos argumentos en ese momento alrededor, había mucho ruido, si me permitís la expresión, en cuanto a quién era Jesús. Veían al Señor que obraba milagros, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos. Veían cosas increíbles, pero la religiosidad, la religión no permitía que eso fluya en el corazón, porque decían, este tiene un demonio, es un endemoniado, no tiene esto, lo otro, porque la religión nunca te va a acercar al Señor. La religión siempre te va a alejar del Señor. Cuando vos te volvés un religioso es porque cerrás tu corazón y comenzás a hacer cosas por rutina, no lo sentís. Por eso te decía que el Señor justamente es relación y que cada cosa que hacemos nosotros es relacional. Porque justamente la religión te va a apartar del Señor. La religión es buena cuando eso te lleva a los pies del Señor, pero la religiosidad en nuestro corazón no nos permite avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es interesante porque acá hay un versículo en el cual se saca de contexto muy seguido. Más, la iglesia más importante del mundo, que es la iglesia católica en cuanto a cantidad de miembros, basa en esto justamente el papado. El papa viene de Pedro, mentira, porque los papas nacieron de Constantino. Bueno, pero eso es para otra cosa, para otro momento, ¿no? Pero ¿por qué? Porque dice la palabra que Pedro justamente allí le confiesa que él era el Cristo. Y él dice, qué bien, eso te lo reveló el Señor. Pero dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y todo el mundo cree que sobre la figura de Pedro se edificó la iglesia. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque él dice, primero dice, tú eres Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, Pedro, que en el griego es Petro, que significa piedra. Pero después dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es Petra. Y está hablando de roca. Y cuando habla de roca, justamente está hablando de las bases que instituyeron la iglesia, que están acá. Las bases de la iglesia que vamos a tratar hoy son revelación, poder y autoridad. Eso es lo que nos hace especiales y diferentes a vos y a mí, justamente para conformar la iglesia poderosa que trae el cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque ahí está justamente allí justamente lo que sienta base para lo que nosotros creemos. Y es interesante porque lo primero que quiero hablarte en esta mañana justamente es la base de la revelación. Para poder justamente ser una iglesia poderosa, para poder justamente levantarnos en fe, para poder marcar la diferencia y que seamos un ámbito en el cual el Espíritu Santo se sienta
cómodo con nosotros y comience a haber transformación en nuestro alrededor y en nuestro interior, tenemos que entender que necesitamos solidificar nuestra vida en la base de la revelación. Y la revelación, mis hermanos, es personal. Yo no puedo depender de alguien que me diga cómo vivir a Cristo. Yo tengo que justamente ser parte de una familia de la fe, por ejemplo, como esta, para que juntos caminemos y encontremos a Cristo. Pero nadie puede determinarte cómo vos debes experimentar y vivir a Cristo. Hay una revelación que viene de parte de Dios. Dice la palabra: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor justamente allí declara que la revelación es una base fundamental para que te puedas levantar en fe. Es una base fundamental para que puedas vivir a un Cristo verdadero y genuino y que puedas justamente allí relacionarte con Dios desde esa bendita revelación. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse personalmente a cada uno de nosotros. Dios quiere hablarte a tu corazón y quiere justamente confrontarte con tu pecado, pero también quiere alimentar tu espiritualidad para que puedas creerle a Él más que al mundo y puedas justamente glorificar a Dios donde camines, puedas entender que la vida no te ha formado, que no fuiste un fruto de la casualidad, que no fuiste fruto de tus malas decisiones, sino que estás en una condición y en un momento y en un estado ideal para que Dios se manifieste en tu vida y la gloria del Señor pueda visitarte. Pero muchos de nosotros nos creemos incapaces. Muchos de nosotros comportamos con tantas cosas dentro nuestro que creemos que Dios no se quiere acercar a nosotros. Eso es una mentira, mis hermanos. Dios está deseoso de poder glorificarse en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en medio justamente allí de un proceso de libertad, es muy probable que en las áreas en las cuales hemos sido afectados tengamos allí dudas de la identidad divina en esas áreas. Si yo estoy peleando con un pecado, estoy peleando con algo allí que no puedo ser transformado y no tengo la revelación de parte de Dios, voy a dejar eso como estaba sin intentar poder transformarlo, y a lo sumo voy a hacer un esfuerzo humano para dejar lo que tengo que dejar, y eso no me va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, porque la capacidad está en Cristo. Y dice la palabra justamente que Pedro recibió una revelación de parte de Dios. Para afirmarnos en el reino es necesario una revelación de ese reino. A veces justamente nosotros nos consideramos poca cosa y nos consideramos que nos tenemos que conformar con la realidad que tenemos. Eso es un error, mi hermano, mi hermana, es un error. Dios está deseoso de cambiar tu historia. Dios está deseoso de transformar tu realidad. Dios está deseoso de levantarte de la pila de escombros donde estás para que habites en un castillo que realmente glorifique el nombre del Señor. Pero eso se tiene que revelar en tu vida. Mientras que no se revele Cristo en tu corazón, de esta manera vas a vivir de una espiritualidad prestada. Vas a depender de una persona que te diga todo lo que tenés que hacer. Vas a depender justamente de tus emociones. Vas a depender justamente allí de tu necesidad. Vas a depender de tu debilidad. Pero cuando Cristo se revela, no hay argumentos en tu vida. Ya dejás de pelear o de lidiar justamente allí con ser copia de algo y te transformás en algo auténtico y genuino. Algo único que tiene un valor increíble. Esta revelación tiene que mostrar a Jesús. Hay mucha gente que se acerca al Señor y no puede ver a Jesús. Y viene a la iglesia y no encuentra al Señor. Y no encuentra al Señor allí en la vida, no encuentra al Señor en el pastor, no encuentra al Señor en la alabanza, no encuentra al Señor en las enseñanzas. Y hay muchos que son guiados justamente de manera errónea. Mi tarea, mi hermano, mi hermana, es llevarte a los pies de Cristo y que Cristo haga lo que quiera con vos. Y gloria a Dios por eso. Hay gente que pone el énfasis en las cosas que necesitan. Entonces hay otros que enseñan que tenés que darle al Señor para que Dios te dé. Hay lugares donde te enseñan justamente allí que debes depender de un hombre o de una mujer para poder acercarte al Señor. Eso es un error.
Cristo ya pagó por vos y por mí. Y esa es la mayor revelación. Hoy puedes entrar confiadamente a la presencia del Señor. Cuando no recibimos una revelación de parte de Dios, nos cuesta arrepentirnos. Acá no pasa, ¿no? Pero yo te voy a contar algo que pasa en otro lado. Suponete que alguien cae en pecado, ¿no? Ponele, ¿no? Que mintió, que hizo algo que... Bueno. Y de repente esa persona le cuesta ir a orar. Discutió con la esposa, con el esposo, y sabe que se pasó de mambo, ¿no? Que no fue una... Ya pecó con lo que dijo y con lo que pensó, lo colgó del árbol, de la cosa acá, cortó en pedacitos y hizo... ¿no? Lo hizo desaparecer en el horno, en el pensamiento, ¿no? Y de repente conoce justamente allí su condición de pecado en esa situación y no va a orar, porque se siente sucio, ¿verdad o no? Eso es un error. Porque mi hijo cuando se equivoca, cuando comete un error, no se aparta de mí. Viene a mí a confesarme que se equivocó. Y yo lo abrazo y le doy una acomodadita. No le pego, pero le doy una acomodadita. Pero en esa acomodadita sale de mi presencia sabiendo de que fue perdonado. Cuando no hay una revelación y vos te equivocás, o el que se equivoca, lo que tiende a hacer es apartarse del Señor. Cuando uno tiene una revelación y sabe que lucha constantemente con una naturaleza pecaminosa, en el momento que peca, se acerca corriendo al Señor y le pide perdón. Y la restauración es inmediata, porque tenemos un Dios que perdona. ¿Eso te da licencia para pecar? El pastor no dijo eso, ¿eh? Ahora van a andar todo como... Nah. Pero si pasa, si en esas causalidades de la vida llegó a pasar, cuando yo tengo una revelación del amor de Dios, corro a los brazos del Señor, porque Dios no es juzgado. Porque el Señor dijo en Juan 3:17, yo no he venido a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Y es interesante, ¿por qué? Porque esa revelación justamente se recibe de forma singular. Yo no puedo transmitirte la revelación que tengo de Dios en mi vida a tu vida. Yo te puedo transmitir lo que Dios me dice que te diga. Pero esa revelación es singular. Esa revelación depende de vos. Esa revelación te permite ser libre a vos y te permite disfrutar de la vida a vos en la manera en la cual te acercás al Señor. Yo puedo guiarte al conocimiento de Cristo, pero Dios quiere hablarte personalmente. Y en esta mañana el Señor quiere llamarte por tu nombre. Cerrá un instante tus ojos. Un instante tus ojos, allí donde estás. Todavía no terminó el sermón, pero el Señor quiere hablarte a tu corazón. Quiere ministrar tu corazón un instante. Él quiere traerte una revelación de su amor para que la culpa ya no siga afectando tu vida. Para que puedas ser libre. Libre a través del amor de Dios. Yo te amo, dice el Señor. Yo estoy conforme con tu vida, dice el Señor. Yo te deseo cada mañana, dice el Señor. Yo sé que Dios está ministrando corazones en esta mañana, que no viniste por casualidad. Y no tiene que ver con emociones, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Por años has cargado con el peso que han infligido palabras deshonestas sobre tu vida. Por años te has creído lo que te han dicho, que no servís para nada, que no vas a lograr nada, que tenés que conformarte con tu vida, pero en esta mañana el Señor te llama por tu nombre y te dice, mío sos vos, mío eres tú. Oh, bendita presencia. Señor, revélate, revélate. Trae la revelación de tu amor en esta mañana. Oh, bendito Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor allí donde estás? Lo segundo que quiero hablarte es que
Otra de las bases que tiene el reino de los cielos es la base del poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Que tenemos poder contra qué? Tenemos poder contra potestades y principados, contra huestes de maldad. Nosotros tenemos la autoridad sobre el reino de las tinieblas. Nosotros nos debemos parar creyendo que el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, porque somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. A veces le andamos escapando al diablo, ¿no? Ay, que no me vea. Ay. Hay días que nos levantamos, que venga el diablo en el nombre de Jesús, y hay días que nos escondemos, ¿no? La iglesia es la que tiene poder sobre la maldad. Y es interesante, porque la Biblia dice, no te dejes vencer por el mal, sino que vence al mal con el bien. Por eso te enseña que cuando te vienen a robar la túnica, dale la capa también. Y cuando te vienen a pegar una mejilla, ponerle la otra también. Yo sé que acá lo practican, ¿no? Sé que acá ponen. Es interesante. Pero justamente el Señor nos lleva a reflexionar en esto. ¿Por qué muchas veces nos dejamos vencer por el mal? Porque esos pensamientos que no nos corresponden nos invaden la mente. ¿Por qué acciones que no representan a Cristo en mi vida son las que me salen por naturaleza? Tenemos la autoridad y tenemos justamente el poder allí sobre la maldad. La iglesia es la luz que disipa las tinieblas. Si hay un lugar en tinieblas, anoche estaban los del frente, nomás, meta bombo y bombo, tiquitín, tiquitín, oh Jesús. Pegame una reprendida, arrancó el del otro lado con la guaracha. Mamita. Bueno, pues prefiero la guaracha antes que lo... Pero es interesante, porque donde hay luz, disipa las tinieblas. Yo voy, la iglesia de Castillo está a 3 cuadras de mi casa. Por lo general voy caminando a la tarde y todo el mundo reconoce que somos los pastores del barrio. Todo el mundo nos saluda, hasta los umbandas nos saludan. Pero es interesante, porque donde estamos justamente somos luz, y la luz disipa las tinieblas. Es imposible que las tinieblas le ganen a la luz. Donde vos está todo oscuro y prendiste el celular, ¿no te pasa? ¡Puc! Se iluminó todo. Y vos y yo somos eso. Somos agentes de luz que van transformando la realidad de nuestro entorno. Dios te colocó en el lugar donde estás para trabajar, para desarrollar tu vida, para hacer lo que haces, para que seas luz. ¿Cuántos alumbran acá? A veces nos cuesta alumbrar, ¿no? Porque está medio pesado. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces no tomamos en cuenta que Dios nos dio el poder para disipar las tinieblas. Entonces, a través de la base del poder, nosotros podemos plantarnos frente al enemigo y el enemigo tiene que retroceder. No es si quiere retroceder, retrocede. El enemigo tiene que retroceder. Porque nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, donde se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es su nombre, es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad y el enemigo retrocede para la gloria del nombre de Cristo. En tu casa, si hay pleito, es porque no tomaste la autoridad. En tu casa o con tus hijos, si no hay un acuerdo, es porque no tomaste la autoridad. Si justamente allí el enemigo te sacude y te lleva de aquí para acá, es porque no tomaste la autoridad. En esta mañana oraba muy temprano a la mañana y decía, Señor, vos sos tan, pero tan grande, tan sublime, y yo soy tan, pero tan chiquito, que me hago problemas por cosas tan pequeñas. Y pensaba, el enemigo me está ganando la batalla. Porque si me hago problema por algo pequeño, no estoy teniendo fe en aquel que hizo los cielos y la tierra y transformó nuestra realidad. No hay nada que impida que el poder de Dios se manifieste en tu vida y en tu casa. Hoy estoy live, vieron que estoy tranquilo hoy, ¿no? ¿Será la papa frita que me dio la... no sé, pero... ¿O será el espíritu que se está moviendo?
Dice que Elías, viste, estaba acostumbrado al fuego, al rayo, y de repente en un silbo apacible el Señor tocó su corazón. Y yo me estoy dando cuenta que estoy hablando demasiado. Pero sé que Dios va a hacer algo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabes qué? La iglesia es quien abre las puertas del cielo. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y es interesante, porque muchas de las veces la iglesia no toma esas llaves y abre la puerta del cielo, sino que se rige por las leyes de la tierra. Si vos querés abrir las puertas del cielo, lo que es ilegal en el cielo debe ser ilegal en tu mente. Cuando lo que es ilegal en el cielo se transforma en ilegal en tu mente, tus palabras cambian y comenzás a hablar en fe de lo que está quizás roto, lo que está destruido, lo que está mal en tu vida, y comenzás a declarar las victorias de Cristo, y esas victorias van a ser reales, porque cada vez que declaramos el nombre de Jesús, algo comienza a suceder en el cielo y algo se derrama en la tierra. Si nosotros estamos viviendo bajo las normas humanas y nos olvidamos que hemos tenido la llave del cielo, hoy es un buen momento para volver a fundar bases en mi vida y comenzar a declarar las cosas que no son como si fuesen, para que se hagan reales, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Hay gente que le tiene miedo al diablo, ¿no? Acá no, en otro lado. Es como que, no sé, como que yo le tenga miedo a mi hijo. Es como que yo no ejerza mi autoridad en mi hogar y dejo que otros tomen las decisiones por mí. Pero cuando yo me paro frente a lo que Dios tiene para mi vida, el cielo responde. El cielo responde con poder y con autoridad. Y Él cambia nuestra historia por completo. Quiero terminar con esto, tercero y último. La tercera base es la base de la autoridad. El Señor nos dio la base de la revelación, la base del poder y la base de la autoridad. El poder y autoridad son dos cosas totalmente diferentes. El poder es poder para hacer algo y la autoridad es para ejercer gobierno. Yo me paro para gobernar frente a lo que hice. Y es interesante porque dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y es interesante, es hermoso. Porque nadie tiene la franquicia del cielo. El pastor tiene más unción, el apóstol, el profeta tiene más unción. La iglesia tiene la autoridad. Vos y yo. Pero yo no puedo con mi vida. Claro, porque no tomaste la autoridad todavía. Y es interesante. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse. Dios quiere obrar con poder y con autoridad. Y quiere manifestarse a través de nuestra vida, por sobre todas las cosas en nuestras vidas, para poder traer respuestas del cielo. La iglesia es la encargada de hacer descender el cielo a la tierra. No solamente de abrir el cielo, sino que el cielo descienda. Nosotros tenemos que vivir justamente aquí como se vive en el cielo, con la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Y eso se hace a través de la fe. Ahora, cuando yo justamente soy incrédulo, estoy teniendo fe en el enemigo. Tengo fe en el enemigo, porque no creo que Dios pueda hacer algo. Y muchos rendimos culto justamente a la enfermedad. Ay, me siento mal. Ay, tendré algo. Ay, no sé. Ay, no, porque el médico me dijo esto, lo otro. Pero hay una palabra de parte de Dios. No, pero el médico me dijo esto. No es que tenés que abandonar la medicina y nada de eso, nada. Pero realmente, si Dios te ha declarado que eres sano en el nombre de Jesús. Y yo voy a ir al médico y el médico me va a decir, tengo que tener la peor patología. Muy bien, vamos a hacer los estudios de vuelta porque mi Dios dijo otra cosa. Y pagamos los estudios de vuelta y me vas a mostrar. Y el médico va a quedar así. Porque nuestro Dios sigue respondiendo. Hay una base de autoridad a través de la fe y eso nos corresponde a todos. Vos no necesitás que nadie crea por vos.
Vos tenés que creer por vos mismo y el mismo Dios que se entregó en la cruz de Calvario por todos nosotros estará obrando con poder y con autoridad. Es interesante, pero la iglesia toma autoridad en oración. ¿Cuántos oran acá? Vamos, levanten la mano todos. En la oración es donde tomás autoridad. La oración justamente te da autoridad. Ahora, ¿Dios necesita tu oración para manifestarse? No, vos necesitas la oración para creerle que Dios va a hacer algo en esa situación. Funciona de esa manera. Dios se quiere manifestar con poder. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tomamos autoridad en la oración, tenemos autoridad. Nuestras palabras cuando vamos a la presencia del Señor tienen autoridad. Cuando yo declaro bendición sobre eso que está roto, Dios comienza a orar. Cuando yo me levanto en fe, comienzo a batallar por lo que me pertenece justamente allí, porque soy un hijo de Dios y el enemigo quizás ha metido su mano. El enemigo lo debe soltar, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando yo tomo autoridad espiritual a través de la oración, los cielos responden. Hay una historia, está Daniel justamente allí batallando con un montón de cosas y de repente aparece el arcángel Miguel y le dice: desde que dispusiste tu corazón en oración, la respuesta salió del cielo. Cada vez que oramos, hay una respuesta de parte de Dios que sale del cielo para transformar tu historia, para cambiar tu realidad. Y eso no lo tenemos que tener por tardanza. El tiempo que demora entre nuestra oración y la respuesta tiene que ver con nuestra preparación. Dios no nos va a dar algo que no estemos preparados para llevar adelante. Entonces, cuando comenzamos a orar y comenzamos a creerle al Señor, la respuesta sale mientras Dios sigue transformándonos a través de un proceso para que cuando llegue la respuesta del cielo sea una bendición para la gloria del nombre de Cristo. ¿Y sabes qué más? La iglesia provoca milagros con la adoración. Los milagros no se producen por los gritos de alguien. Los milagros no se producen por la oración. Los milagros se producen por la adoración. Cada vez que adoramos al Señor, los cielos se conmueven. Cada vez que adoramos al Señor, estamos declarando justamente allí que Dios es mayor que lo que estoy viviendo. Cuando adoramos al Señor, Dios comienza a glorificarse con poder. Ahora, la adoración no es solamente la música, ¿no? Imagínate si yo tengo que depender de mi cántico, iba a decir una palabra que iba a quedar media fea, de mi cántico, estoy en el horno, ni un milagro si soy re malo para cantar. La adoración justamente es mi vida, es mi obediencia, es mi dedicación al Señor, esa es mi adoración. Cuando yo me levanto ya estoy adorando al Señor porque busco hacer su voluntad. ¿Y sabés cuál es la mejor, o cuándo se produce la mejor adoración? Cuando pierdo conciencia de mí mismo, cuando entiendo que Dios es más grande que mi problema, cuando entiendo que Dios es más grande que mi situación. Si comenzamos a adorar al Señor declarando palabras de bendición y declarando que nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia, puedo asegurarte que Dios va a obrar milagros para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Cuando dejamos de adorar a la crisis, cuando dejamos de adorar a la enfermedad, cuando dejamos de adorar a los conflictos y comenzamos a proclamar la gloria de Dios, Dios se va justamente a hacer presente y va a responder con poder y con la autoridad. El Salmo 95 dice de esta manera: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, llevemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y en su mano formó la tierra seca. Todo le pertenece al Señor. Cuando comenzamos a adorar a Dios, el cielo responde. Lo que era imposible se transforma en una realidad para la gloria bendita de su nombre, pero para nuestra bendición. Pero para eso, dejemos de rendirle culto a la enfermedad, dejemos de adorar la crisis, de adorar allí los problemas y comencemos a glorificar el nombre del Señor. Dios no comparte la gloria con nadie, ¿verdad o no? Entonces, si en tu corazón hay
crisis y dificultades y problemas y angustias e intentan robarle la gloria de Dios, Dios no va a poder hacer nada. Pero cuando en tu corazón está Dios por encima de todas las cosas, Él comienza a obrar con poder. Concluyo. Estamos en la tierra para ser de bendición. Si nos afirmamos en estas tres bases, les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es el tiempo de la revelación, el tiempo del poder y el tiempo de la autoridad. ¿Y sabes qué? Para esas bases no necesitamos de nadie, solamente de un corazón dispuesto. No necesitas que alguien te diga qué tenés que hacer, solamente buscar al Señor con todo el corazón y Dios se va a glorificar. Nosotros no nos congregamos para depender del pastor o de la pastora, nosotros nos congregamos para adorar al Señor y para crecer juntos. Y en ese crecer juntos, puedo asegurarte, Dios se va a manifestar. Pero acordate, revelación, poder y autoridad. Esa es la base tuya y mía para poder crecer en el reino. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor entonces? Te animás a ponerte en pie, allí donde estás, por un instante cerrar tus ojos. Quisiera que me pongan ahí un rey, allí.